Llegó el momento de compartir con ustedes el espacio que corresponde a la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo. En este segmento, ciclo Alimentos Inocuos, vamos a estar hablando de fermentación, una técnica antigua que continúa vigente. Y en esta oportunidad, quien nos acerca la información es la bromatóloga Juana Sepúlveda, a quien los invito a escuchar. Y recordá que te podés comunicar con nosotros al 264 33 57 25. Buenas tardes. Hoy en este espacio de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo hablaremos de fermentación, una técnica antigua que continúa vigente. La fermentación es un método de elaboración y de conservación de bebidas y alimentos que surge hace muchísimos años atrás en países asiáticos y europeos. Históricamente, la fermentación ha sido una herramienta clave como método de conservación de los alimentos en muchos pueblos y culturas. Si bien la elaboración de bebidas y alimentos fermentados se realiza a gran escala a nivel industrial, en los últimos años ha aumentado la tendencia a elaborarlos en forma artesanal o casera, caso de cerveza, yogur, kombucha, kefir y algunos quesos, entre otros. En esta oportunidad les contaremos qué es la fermentación, cuáles son los tipos de fermentación usados en los alimentos, los beneficios para la salud que tiene el consumo de bebidas y alimentos fermentados, los cuidados a tener en cuenta a la hora de elaborarlos en casa y la diferencia de alimento fermentado y alimento probiótico. Para definir fermentación, vamos a hacer uso de una frase que todos conocemos: nada se pierde, todo se transforma. Porque fermentar es transformar en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, o en condiciones aeróbicas con presencia de oxígeno, los hidratos de carbono presentes en los alimentos en alcohol, etanol, dióxido de carbono, ácidos orgánicos, especialmente láctico y acético. Es decir, que la fermentación implica la utilización de microorganismos para transformar la materia orgánica catalizada por enzimas. Un alimento se considera fermentado cuando uno o más de sus componentes químicos son atacados por microorganismos considerados útiles, por lo que su composición química resulta modificada. Estos microorganismos son hongos, bacterias o levaduras. Si bien no los vemos a simple vista, están presentes en muchos de nuestros alimentos cotidianos y son los responsables de la textura, el sabor y el aroma característico del alimento. La leche, las hortalizas, las frutas y vegetales suelen fermentarse para obtener una gran diversidad de bebidas y alimentos fermentados. Los alimentos fermentados los podemos dividir en dos grandes grupos: aquellos que contienen los microorganismos vivos cuando los consumimos, caso de yogur y kefir, que algunos forman parte de los probióticos. Y acá tenemos que tener en cuenta que no todos los alimentos fermentados califican como probióticos y no todos los probióticos forman parte de los alimentos fermentados. El otro grupo de alimentos fermentados es los que contienen los que no contienen los microorganismos vivos al momento de consumirlos, en el caso del pan, la cerveza, el vino, así como el chocolate. Generalmente los procesos de fermentación se llevan a cabo de manera controlada, agregando los microorganismos definidos y seleccionados, caso típico de yogur, queso, cerveza, pan, aunque también puede ocurrir que a partir de microorganismos presentes naturalmente en los alimentos se pueda obtener un producto fermentado, caso de chucrú o el pan de masa madre. ¿Cuáles son los tipos de fermentación?
que se utiliza para obtener alimentos, los más característicos son la fermentación láctica, acética y alcohólica. La fermentación láctica genera principalmente ácido láctico, generalmente o es ácido láctico únicamente o ácido láctico y otros productos como etanol, dióxido de carbono y acetato, y los productos obtenidos de esta fermentación son yogur, queso, kefir, choclo. Y la fermentación acética que genera ácido acético y agua nos proporciona productos como el vinagre de manzana o de vino o el kombucha, que es una bebida fermentada a base de té negro o verde con levaduras y bacterias. Y la fermentación alcohólica, que genera etanol y dióxido de carbono, nos proporciona los productos como el pan, la cerveza, la sidra, el vino. Vamos a encontrar también dentro de los alimentos fermentados la fermentación propiónica, que es característica de la producción de algunos quesos con ojos, y las bacterias propiónicas son las que producen ese anhídrido carbónico que da origen a los ojos y dan los sabores característicos de estos quesos. Los beneficios para la salud del consumo de bebidas y alimentos fermentados. La fermentación puede facilitar la digestión de los alimentos. Por ejemplo, algunas personas con intolerancia a la lactosa pueden tolerar el yogur y el queso porque los microorganismos que se utilizan en la elaboración de estos productos lácteos hidrolizan la lactosa reduciendo su concentración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que contienen pequeñas cantidades de lactosa y que en otras personas su consumo puede provocar síntomas. Algunos estudios sugieren que el consumo de kefir puede ser beneficioso para la intolerancia a la lactosa y la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, hasta el momento no hay suficiente evidencia científica para afirmar que el consumo de bebidas y alimentos fermentados tiene un impacto positivo en la salud general y gastrointestinal. Esto puede deberse a la gran variabilidad de microorganismos y de ingredientes involucrados en la elaboración de un alimento fermentado. Si bien actualmente las guías alimentarias para la población argentina no recomiendan las bebidas y los alimentos fermentados como un grupo de alimento específico, algunos alimentos fermentados como yogur, queso y pan están incluidos en 2 de los 6 grupos de alimentos recomendados. ¿Cómo fermentar alimentos con seguridad? Todos los que comemos quesos madurados, panes de masa madre, yogur, cerveza, vino, estamos familiarizados con los alimentos fermentados. La muda de hacerlos en forma artesanal y la incorporación a nuestra dieta de productos como los encurtidos, el kefir, el chucrú, la kombucha, pone de máxima actualidad la necesidad de saber cómo fermentar alimentos con seguridad. Para no olvidar que los alimentos fermentados implica el uso de microorganismos para producirlos y conservarlos, y estos microorganismos que se ponen en valor por la preservación de nutrientes y una digestión saludable pueden entrañar peligros si los procesos no se llevan a cabo en forma correcta. Es cierto que los fermentados pueden llegar a ser más seguros que los alimentos crudos, y eso es principalmente porque el proceso de fermentación evita el crecimiento de bacterias dañinas, pero es preciso asegurarte de seguir una serie de prácticas de higiene alimentaria para que esto se cumpla. ¿Qué cuidados se pueden tener en la elaboración de bebidas y alimentos
fermentados artesanales o caseros, seguir paso a paso la receta, aplicar buenas prácticas de manufactura, especialmente higiene, descartar la bebida o el alimento fermentado si se le observan características organolépticas indeseables. Y por último, es importante tener en cuenta que todas las bebidas y los alimentos fermentados requieren de tiempo para su elaboración y del control de condiciones como son temperatura y humedad. ¿Por qué consumir alimentos fermentados? Los alimentos fermentados han sido desde hace muchos siglos un aliado de las personas con dificultades económicas, ya que permiten conservar más tiempo los alimentos, preservando sus nutrientes y haciéndolos fáciles de digerir sin necesidad de refrigeración o cocción a fondo, ni almacenaje en condiciones muy estrictas. Actualmente estos productos se han puesto de nuevo de máxima actualidad a raíz de las tendencias hacia la alimentación vegana y vegetariana y la cocina fusión con influencia de lugares muy distintos del mundo donde se elaboran preparados con bacterias, hongos y levaduras. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los beneficios de la fermentación incluyen la inhibición del crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas y la formación de las toxinas bacterianas si se elabora correctamente el alimento. Se mantiene la calidad y las propiedades sensoriales deseadas del alimento y a nivel nutricional la fermentación reduce la presencia de carbohidratos, especialmente almidón y azúcares, ya que estos son la principal fuente de energía de los microorganismos en fermentación y aumenta la densidad de nutrientes por los cambios que se producen en su composición. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de que esta moda en la alimentación resalta con mucho énfasis los beneficios de los alimentos fermentados, la Organización Mundial de la Salud destaca que todavía queda investigación por hacer en cuanto a la eficiencia de la fermentación, en cuanto a la seguridad biológica de los alimentos, los mecanismos de la fermentación que afectan a la biodisponibilidad de nutrientes como hierro, zinc, calcio y las proteínas, entre otros. ¿Cuáles son los riesgos de los alimentos fermentados? A pesar de que la fermentación inhibe el crecimiento de bacterias patógenas y la formación de toxinas bacterianas, como lo hemos mencionado anteriormente, todo va a depender del nivel inicial de contaminación de ese producto, las condiciones de los locales, el nivel de higiene y saneamiento y el grado de acidez resultante de ese producto. Por este motivo debemos tener en cuenta que por sí sola la fermentación no puede eliminar todos los riesgos para la salud relacionados con los alimentos y no debe verse como un reemplazo de prácticas básicas de higiene alimentaria. Además, tenemos compuestos como pesticidas y micotoxinas presentes en algunos alimentos, por ejemplo, que seguirán estando al finalizar del proceso si no se fueron eliminados antes de hacer la fermentación. ¿Y cómo fermentar alimentos con menos riesgo? Implantando un sistema de análisis recomendable para identificar y evaluar los riesgos y medidas de control en los fermentados, y en el caso de preparar alimentos fermentados para su venta en un restaurante, lechería, tiendas de platos preparados, es importante contactar con un profesional que nos forme y nos audite el proceso. Algunas medidas correctas de fermentación para cuando elaboramos son llevar a cabo unas correctas pautas de manipulación para evitar el contacto con
patógenos como son Escherichia coli o Salmonella, evitar las contaminaciones cruzadas, es decir, contaminar los alimentos a fermentar de forma directa o indirecta con otros, para lo cual es necesario lavarse bien las manos antes de manipular el producto, lavar bien los productos, mantener bien limpios y desinfectados los utensilios y las superficies de preparación y también los recipientes de almacenaje y conservación, controlar la temperatura, dar el tiempo de fermentación adecuado, ya que todos los productos fermentados y las bebidas requieren de diferentes tiempos, procurar que la acidificación sea rápida por debajo de pH 4 para evitar la proliferación de bacterias indeseables y de toxinas o sabores extraños, usar iniciadores de fermentación adecuados. En el mercado hoy existen una gran variedad de iniciadores de fermentación. Se estima que en la actualidad se producen a nivel mundial más de 5.000 variedades de alimentos fermentados. Por último, vamos a definir probiótico y cuando decimos que es un alimento probiótico, es aquel que tiene uno o más microorganismos con género, especie y cepa identificada, que los microorganismos que contienen se encuentran vivos al momento de ser consumido el alimento, y por último que existe al menos un estudio clínico que demuestra sus efectos beneficiosos. Esta definición es muy importante, ya que muchos de los microorganismos fermentadores no causan un efecto benéfico a la salud humana y no sobreviven a los procesos de pasteurización o cocción que requiere el producto final. Es por eso por lo que, aunque los alimentos fermentados puedan contener o ser elaborados utilizando un microorganismo, el término probiótico no puede ser utilizado para todos los microorganismos, para todos los alimentos fermentados. Esto ha sido todo. Nos volvemos a encontrar en un nuevo espacio de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo. Muchas gracias. Muy bien, escuchábamos la info que nos acercaba precisamente Juana Sepúlveda, bromatóloga, en el ciclo Alimentos Inocuos con la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo. En esta oportunidad el tema elegido fue fermentación, una técnica antigua que continúa vigente. La info llegó para todos ustedes en el aire de Dial Radio TV, como cada miércoles, con la información que nos acerca la Asociación de Profesionales de la Bromatología.